Descubierto el increíble cambio de vida de una abuela que te conmoverá y te inspirará. Doña Carmen, una abuela de 72 años, paseaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo en México, sintiendo el peso de cada año en sus hombros. Desde joven había sido el eje de su familia, dedicando su vida al cuidado de hijos y nietos. Las paredes de su hogar estaban cubiertas de fotos que capturaban momentos felices, pero también reflejaban un silencio ensordecedor, todos aquellos sueños de juventud que había dejado ir, ahogados en la responsabilidad del hogar. Con cada desayuno que preparaba y cada tarea que realizaba, su valía parecía medirse solo por su capacidad para servir a los demás. La frustración la carcomía en silencio, perdida en un laberinto de expectativas ajenas. Cuando su nieta, Valeria, llegó con un brillante cuadro bajo el brazo, todo cambió. Era una obra vibrante que narraba las historias de sus ancestros, pero lo que más impactó a Doña Carmen fue el brillo en los ojos de Valeria al hablar de su arte. En ese momento, algo se encendió en ella. ¿Por qué había olvidado su propia pasión por la pintura? Las memorias de su juventud resurgieron, llenas de colores y cambes, pero pronto la sombra de la duda volvió a asfixiarla. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Cómo reaccionaría su familia? Cada pensamiento la sumía en una lucha emocional desgastante, un tira y afloja interno entre su deseo de expresarse y la presión de seguir siendo la abuela abnegada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de inscribirse en una clase de arte se convirtió en una montaña que escalar. Doña Carmen sentía el eco de los murmullos de los vecinos a su alrededor. Una abuela pintora, se decían. Su familia, inicialmente escéptica, se sentía incómoda ante su audacia. Aunque en el fondo deseaban apoyarla, el temor a romper con la tradición pesaba demasiado. Aquella lucha entre ser la abuela siempre disponible y la artista que renacía la mantenía en continuo desasosiego. Cada mañana se preparaba anhelando la clase, pero al mismo tiempo, su mente se llenaba de angustia. ¿Qué dirán mis hijos? Un gran nudo le oprimía el pecho, desdibujando su felicidad. Doña Carmen se enfrentaba a la presión constante de sus responsabilidades familiares, cada pincelada en el lienzo era una batalla contra el deber. La vida como la conocía comenzaba a desmoronarse y el arte, en su esencia, se convertía en una ruta llena de espinas. Una noche, mientras miraba el paisaje desdibujado en su mente, sintió la frustración arder en su interior. ¿Era realmente posible encontrar un equilibrio entre sus sueños y sus roles? Todo parecía fragmentario, un rompecabezas que no lograba armar. La incertidumbre la acompañaba cada día, y así, con cada trazo que avanzaba en su lienzo, la lucha interior se volvía más intensa. Un miedo devorador crecía en su pecho, lo único que sabía era que no quería renunciar a su voz. Pero ¿tendría el valor necesario para gritar al mundo que Doña Carmen no solo era una abuela, sino una artista en su propio derecho? Con cada golpe de brocha, la presión aumentaba, una bomba de tiempo a punto de explotar, mientras los ecos de sus dudas resonaban en su mente encadenando sus emociones a rincones oscuros de ansiedad. Se acercaba un evento crucial en su vida. La posibilidad de una exposición comenzaba a dibujarse en el horizonte, pulsante y vibrante, pero también aterradora. La noche de la inauguración, ella estaría frente a su familia y comunidad. ¿Revelaría su verdadero yo, o se quedaría atrapada en la sombra de su rol? La tensión acumulada era palpable y en su corazón, un grito aguardaba por liberarse. La noche de la exposición llegó sin aviso, cara a cara con los temores que había alimentado. Doña Carmen se encontraba en su sala, frente al espejo, contemplando no solo sus arrugas, sino los recuerdos que tejían su historia. La luz tenue apenas iluminaba su rostro marcado por el peso del tiempo y las decisiones. Era un reflejo del pasado que había construido a partir de sacrificios y amor, pero también un recordatorio del presente donde persistía su pasión olvidada. Al llegar al lugar donde se exhibirían sus obras, las palpitaciones dentro de su pecho la acompañaban como un tambor indomable. Caminaba con pasos firmes, desafiando a la duda que amenazaba con paralizarla. Con cada esquina girada, era como si se asomara a un abismo, enfrentándose a la idea de mostrarse tal como era, una artista, y no solo una abuela a la que todos conocían. El murmullo de las voces a su alrededor se confundía con sus pensamientos.
Se reirán, pensarán que estoy fuera de lugar, repetía su mente intentando ser su propio gobernador e impedir que cruzara el umbral de lo inédito. Pero había algo dentro de ella que le decía que tenía que liberarse. Resultaba innegable que el arte se arrastraba bajo su piel, reclamando ser expresado. Cuando se abrió la puerta, se encontró en la habitación llena de gente, sus cuadros colgando como gritos silenciosos de su alma. Los colores la saludaban, cada trazo un eco de su vida, una mezcla poderosa de emociones que había permanecido reprimida por tanto tiempo. Se sintió envuelta en un manto de expectación. Las miradas comenzaban a posarse sobre sus obras y aunque el miedo seguía siendo parte de ella, una chispa de orgullo también brotaba. Mientras otros comentaban y admiraban su arte, doña Carmen se encontraba en un inusual estado de reflexión. Era simple, necesitaría hacer que otros vieran lo que había capturado en cada lienzo. Eran más que pinturas, eran portales a sus deseos y sueños. Se dio cuenta de que cada retazo de color representaba no solo su pasado, sino la promesa de un futuro lleno de posibilidades. En el rincón, divisó a su familia, los rostros conocidos y temerosos. Notó la incomodidad reflejada en los ojos de su hijo, la confusión en los de su nuera. La abuela que habían conocido no encajaba del todo con esta nueva faceta de artista. Pero algo hizo clic en su interior. Este era su momento, no solo como abuela, sino como mujer. A pesar de las críticas veladas, debía dejar brillar su luz. Con un profundo suspiro, se acercó a su primera pintura, sus manos temblorosas pero firmes al mismo tiempo. Los murmullos cesaron y una mirada de asombro se extendió por el grupo. Sintió el abrazo reconfortante del color que había esperado compartir con el mundo. Se dio cuenta de que no estaba ahí para complacer a nadie, sino para ser fiel a sí misma. Sin embargo, la ansiedad no desapareció. A medida que continuaba hablando sobre su proceso creativo, la inseguridad la apretaba, y una pregunta persistente la asaltaba: ¿y si no les gusta? Pero en ese instante de vulnerabilidad, una voz interior le decía que era hora de romper cadenas. La artista que había anhelado ser durante años comenzaba a emerger, desafiando inseguridades pasadas. Tras cada conversación, doña Carmen comenzó a notar un giro en la percepción de los presentes. Personas que una vez miraron con desdén comenzaron a acercarse, sus ojos brillantes de admiración. Sentía como cada palabra y cada trazo en su lienzo empezaban a generar un diálogo real, una conexión que nunca había esperado. Esa noche, rodeada de personas, descubrió que no solo se trataba de un acontecimiento artístico, era la liberación de su esencia reprimida. Pero justo cuando empezaba a disfrutar de su transformación, un susurro penetrante llegó a sus oídos. ¿Es verdad que la abuela está jugando a ser artista? Era una voz conocida y despectiva, como un balde de agua fría al despertar de una cruda realidad. Doña Carmen sintió el golpe en su estómago, la provocación convertida en un reto. ¿Se dejaría vencer por el miedo de los demás o tomaría un paso más hacia su verdad? La mirada de su familia sobre ella comenzó a pesar, desdibujando su confianza recién adquirida. El eco de aquellas palabras la atraparon en una lucha interna. El camino había comenzado, pero la batalla no había acabado. La noche aún guardaba secretos por desvelar, y en su interior, un nuevo grito emergía, reclamando avanzar a pesar de todo. ¿Tendría el valor de confrontar a aquellos que la juzgaban y demostrar que su voz merecía ser escuchada? El momento de decidir su destino era inminente. Doña Carmen sintió como el peso de la mirada de su familia la oprimía. Se alejó un momento de la multitud, buscando un rincón para procesar la extraña mezcla de emociones que la invadía. La observación crítica de su hijo la asfixiaba, y la risa burlona de su nuera resonaba en su mente como un eco implacable. Se apoyó contra una pared, los colores de sus cuadros vibrando detrás de ella, casi como si quisieran sacarla de su estado de parálisis. ¿Qué piensan de mí?, se preguntó apretando los puños. Había dedicado tanto tiempo a la percepción que otros tenían de ella, que había olvidado la más importante, la de sí misma. Se obligó a cerrar los ojos, a recordar el momento en que sintió la primera pincelada sobre el lienzo. Esa felicidad pura, esa conexión con su propio ser, estaba profundamente enterrada bajo las expectativas familiares y sociales que había cargado durante años. Frente a su disyuntiva, decidió que no se dejaría arrastrar por la opinión ajena. Con una respiración profunda, la artista que había sido relegada al fondo de su alma comenzó a recuperar su espacio, a reclamar su lugar en el mundo. Se acercó nuevamente a sus obras, esta vez con una renovada determinación. Cada pintura era un fragmento de su vida, un espejo de sus sueños olvidados, y estaba dispuesta a compartir su visión sin miedo a las críticas. Mientras hablaba sobre su técnica y las emociones que la habían inspirado, notó que algunos asistentes se acercaban nuevamente, sus sonrisas llenas de curiosidad genuina.
Aumentaron las palpitaciones en su pecho, pero esta vez no eran de miedo, sino de adrenalina pura. Era la oportunidad no solo de mostrar sus pinturas, sino de reescribir la historia que había contado tantos años. Esto no es solo arte, es vida, afirmó en voz alta, mirando a su alrededor con una nueva luz en sus ojos. Las palabras fluían con sinceridad mientras recordaba cada trazo y cada color seleccionado con amor. Las sonrisas se multiplicaron, y las cabezas comenzaron a asentir. Aunque algunos estaban reservados, otros no podían ocultar su admiración. Pero el eco de la voz burlona seguía presente, acechando como una sombra. En un refugio de pensamientos, le surgió la idea de que en lugar de ignorar las críticas, podía convertirlas en un impulso. Hacia el final de su discurso se dirigió a su familia, sus rostros reflejando una mezcla de incomprensión y sorpresa. He tomado este paso por mí misma, por lo que deseo ser. Pueden reírse o pueden apoyarme, pero esto no se trata de ustedes. Se trata de nosotros, de nuestra historia, de lo que hemos vivido juntos. La tensión en el aire se hizo palpable y por un momento el murmullo se detuvo. Las reacciones se precipitaron. Su nuera hizo un gesto de desdén, pero su hijo parecía estar en conflicto, como si estuviera contemplando una verdad que había ignorado. El fuego dentro de doña Carmen se fue alimentando, impulsándola a enfrentar este nuevo desafío. Su vida, marcada por la sumisión y el sacrificio, estaba en una ecuación que finalmente comenzaba a equilibrarse. Sabía que no sería fácil y que el recorrido sería largo, pero la energía colectiva del lugar iluminaba su camino y la motivaba a continuar. Había un futuro por descubrir y un mensaje que enviar. La vida de artista ofrecía retos que estaba lista a enfrentar, con cada aplauso que resonaba a su alrededor, el eco burlón iba aquietándose. Doña Carmen había elegido visibilizar su verdad, y sabía que eso no solo podía cambiar su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Con esa convicción, su mirada se deslizó hacia la puerta del recinto. ¿Hasta dónde podría llegar? La artista en ella palpitaba, ansiosa por explorar todas las posibilidades que su nueva vida le ofrecía. Mientras el evento se desenmarañaba en risas y conversaciones, un mensaje de texto llegó a su teléfono. El nombre que apareció en la pantalla, el de un viejo conocido. 2 palabras: quiero hablar. Justo cuando pensaba que había conquistado su mundo, el pasado regresaba a confrontarla. ¿Qué secretos traería consigo y cómo impactarían su recién hallada libertad? La inquietud aumentó en su interior, desafiando la calma que había logrado reconstruir. La reunión en el atelier seguía vibrando con una energía renovada. Doña Carmen, con la adrenalina aún fluyendo en sus venas, decidió que no podía irse simplemente a casa, necesitaba capitalizar este momento. Con el eco de su voz resonando en sus pensamientos y los aplausos aún presentes en su memoria, se adentró un paso más en el mundo que había ansiado redescubrir. ¿Qué quería decirme?, murmuró al ver de nuevo la pantalla de su teléfono. Su corazón se debatía entre la curiosidad y la resistencia. Había pasado tanto tiempo sin mirar hacia atrás que la idea de volver al pasado le resultaba inquietante. Pero si su vida había estado marcada por decisiones propias y ajenas, tal vez esta fuera otra oportunidad de redefinirse. Regresó a su casa, un refugio que comenzaba a sentirse diferente. La luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras sobre los lienzos que aún reposaban en su taller. Cada uno de ellos parecía contener historias y emociones que estaba lista para explorar. Abrió un cuaderno de bocetos, los dibujos que llevaba meses ignorando se sentían como un puente hacia el futuro. Repasó los trazos, sintiéndose conectada a algo más grande que ella misma. Con cada pincelada imaginaria, su confianza crecía. La decisión de no aferrarse al pasado la empujó a avanzar. ¿Y si se presenta la oportunidad de mostrar mi trabajo en una exhibición?, pensó. Esa idea surgió como una chispa en su mente, un desafío que la podría llevar a una nueva dimensión de su vida artística. El mensaje seguía latiendo en su mente. La curiosidad fue creciendo hasta convertirse en un pequeño nudo en su estómago. Era un viejo compañero de su juventud, alguien que había visto su primer trazo, su sincera entrega al arte. La incertidumbre la asaltó, tal vez era el momento de aceptar que el pasado siempre estaría con ella, como un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Tomó la decisión, contestaría, pero no sin antes planear su respuesta. Doña Carmen sabía que este intercambio podría abrir puertas, pero también podría arrastrarla a viejas heridas. Se sentó frente a su ordenador, el cursor parpadeando como un corazón palpitante. ¿Quién soy yo ahora?, se preguntó frente a la pantalla en blanco, tratando de conectar con la mujer que había renacido en la última hora. Mientras escribía, recordó su promesa a sí misma: no dejar que las sombras del pasado dominaran su presente.
Decidió dejar claros sus límites y las razones que ahora definían su vida. Sería una respuesta honesta, pero firme, demostrando que su arte y su ser iban de la mano, imbuido con la valentía que había adquirido en ese breve pero poderoso encuentro con el mensaje enviado. Su mano temblaba ligeramente mientras se apartaba del ordenador. Había tomado un paso hacia adelante, pero esa acción también significaba un regreso a los tiempos que había intentado enterrar. No obstante, el peso de esa decisión no le oprimía. En lugar de eso, sentía la adrenalina de enfrentarse a lo desconocido una vez más. Mientras tanto, las luces de su taller comenzaron a brillar con fuerza. Las obras que antes la amedrentaban ahora parecían fortalecerla. Con una determinación renovada, se dispuso a crear. Este nuevo capítulo en su vida no solo significaba enfrentarse a personas del pasado, sino también abrazar la artista que siempre había sido. De repente, el sonido del timbre interrumpió su concentración. Miró hacia la puerta, el corazón golpeando en su pecho. ¿Quién podría ser a estas horas? En su mente una pregunta surgió: ¿podría ser que las puertas del pasado ya se habían abierto antes de que estuviera lista para cruzarlas? Con cada paso que daba hacia la entrada, el aire se cargaba de expectativas y misterios no resueltos. ¿Qué camino realmente escogería al abrir esa puerta? Doña Carmen tomó un profundo respiro y entrecerró los ojos, tratando de discernir quién esperaba detrás de la puerta. Cada latido de su corazón parecía un eco de los momentos vividos, y la mezcla de emoción y temor fluía a través de su ser. La incertidumbre era un viejo conocido, pero al mismo tiempo, estaba en un espacio renovado. La mujer que había dejado atrás esas experiencias ahora ansiaba confrontarlas de nuevo, más fuerte y más consciente. Abrió la puerta. Sus ojos se encontraron con los de un hombre que hacía años no veía. Su presencia era deslumbrante, con una seguridad que inmediatamente resonaba con la artista que había estado ocultando su esencia. Carlos, susurró, como si pronunciar su nombre fuera un conjuro que abría un cofre olvidado de recuerdos y sentimientos. El intercambio de miradas fue intenso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas, de un pasado que desafiaba el presente. Carmen, dijo él, rompiendo el silencio, he seguido tu trabajo. Tu arte ha evolucionado de formas que no imaginé. La validación, aunque proveniente de un viejo conocido, encendió un fuego en su interior. Carlos, un amante del arte como ella, fue la chispa que la empujó a un camino que había estado guardando. Juntos comenzaron a recordar aquellos días en los que pasaban horas hablando sobre técnicas, colores y sueños, así como las veces que compartieron la pasión por la creatividad frente a un lienzo en blanco. Pero también estaba presente el eco de un amor que nunca floreció del todo, dejado en el limbo de sus vidas. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, también comenzó a surgir un dilema. Carlos no solo traía consigo nostalgia y admiración, sino también una invitación a formar parte de una galería emergente, su nueva empresa. La idea de exhibir su trabajo ante un público ávido de arte era tentadora, pero lo que realmente significaba era estar en el ojo del huracán, expuesta de nuevo a la crítica, a la validación de su esencia más interna. ¿Vas a aceptar?, preguntó él, un tono de ansiedad palpable en su voz. Jorge había sido un cálido apoyo en su momento, alguien que la había motivado en su más pura expresión artística, pero también era el vínculo más cercano que tenía con un pasado lleno de incertidumbre. Doña Carmen sintió el peso de la decisión. En su interior cuestionaba si estaba lista para abrirse a una nueva etapa, a un nuevo ciclo donde su identidad como artista podría ser nuevamente transformada. La bruma de la duda comenzó a cerrarse sobre ella. Cada trazo en su mente, cada emoción que fluyó al recordar su trabajo, le decía que sí, que aceptar podría significar una reafirmación de su lugar en el mundo artístico. Dame un tiempo para pensarlo, contestó, su voz firme, aunque su interior casi gritaba ante el desafío de reconectar no solo con su arte, sino con las sombras de su historia. Al cerrar la puerta tras él, la sensación de alivio y angustia la envolvió en partes iguales. Realmente podría permitirse el lujo de atar cabos sueltos entre el pasado y el futuro. Cada pincelada que había dejado de lado, cada sueño olvidado, ahora susurraban desde el rincón de su estudio. Mientras regresaba al taller, se sintió atrapada en la vorágine de posibilidades. Cada día del camino hacia una nueva exposición representaba una lucha interna para reafirmar quién era realmente. En su mente resonaba una frase: el miedo a lo desconocido nunca debe eclipsar la esperanza que nace del autodescubrimiento. La luz en el taller iluminaba sus lienzos, llenos de colores vibrantes que parecían moverse con vida propia. En ellos podía ver su futuro, pero también el reflejo de sus miedos más profundos. La realidad era cada vez más clara. No solo necesitaba decidir sobre la galería, sino que esa decisión podría ser la clave para liberarse de las cadenas del pasado. Con un nuevo propósito, comenzó a esbozar una obra que había estado esperando demasiado tiempo.
Pero mientras los trazos empezaron a tomar forma, sintió como el eco de una historia sin terminar la acechaba. La puerta al pasado ya no era solo una pregunta, sino un fuerte llamado a crear su nueva narrativa. Y en ese momento de intensa creación, resonó nuevamente el timbre. La intriga la invadió, sabiendo que esta vez abriría la puerta a una realidad aún más desconcertante. ¿Qué más podría traer la vida en este nuevo paso hacia adelante? Al abrir la puerta, doña Carmen se encontró con un rostro familiar, esta vez diferente y deslumbrante bajo el cálido sol de la tarde. Era Ana, una joven artista que había sido su aprendiz años atrás. Sus ojos brillantes estaban llenos de expectativa y reconocimiento. «Carmen», exclamó, abrazándola con fuerza. Este acto la sorprendió por la calidez de un afecto que había resguardado por tanto tiempo. La visita de Ana hizo eco de su propia juventud, de su pasión por el arte y de sueños que parecían lejanos. Mientras se sentaban a conversar, Carmen pudo notar cómo Ana había incorporado todo lo que había aprendido de ella, pero también cómo había encontrado su propia voz. La joven compartió su nuevo proyecto, una exposición que buscaba dar visibilidad a artistas emergentes, un tema que resonaba con el deseo de Carmen de volver al mundo artístico. La conversación fluyó como un río revuelto, intercalando anécdotas pasadas con visiones futuras. Sin embargo, cada elogio que Ana ofrecía a su trabajo también era un aguijón que pinchaba la inseguridad latente en Carmen. «Siempre ha sido una inspiración para mí, la manera en que trabajas tu arte es casi mágica», decía Ana, y cada palabra vibraba en la mente de Carmen como un recordatorio de sus propias dudas. ¿Cómo puede alguien tan joven considerarla una fuente de inspiración? A medida que Ana continuaba hablando de su próximo evento, la inquietud de Carmen fue creciendo. Era como si una sombra implacable se acercara, reprochándole su inacción, instándola a abrazar el potencial que aún guardaba. «Deberías unirte a nosotros, Carmen. Tu arte tiene poder y necesita ser visto de nuevo», sugirió Ana, en un destello de entusiasmo juvenil. En ese instante, un conflicto interno se desató en doña Carmen. El reconocimiento que tanto había anhelado a lo largo de su carrera artística le parecía ahora una carga. No solo debía decidir si aceptar la invitación de Carlos, sino que esa discusión con Ana la confrontaba con otra posibilidad. ¿Qué significaba realmente regresar al foco público, después de haberse alejado de ese mundo que había abrazado con fervor? Ana, notando su vacilación, optó por un enfoque más directo. «No te dejes vencer por el miedo, Carmen. El arte es riesgo y valentía. Quiero verte brillar», le instó con una sinceridad que hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Mientras Ana hablaba, su mente comenzaba a entrelazar sus sentimientos contradictorios. La valentía que había encontrado en su regreso al estudio era la misma que le hacía falta para saltar al vacío una vez más. Pero la pregunta seguía resonando. ¿Estaba lista para despojarse de su caparazón y arriesgarse nuevamente a la crítica y la exposición emocional? Una parte de ella quería gritar que sí, que esa era la mujer que conocía, la artista que había dejado huellas en su entorno. Pero otra parte la frenaba, recordándole las cicatrices que la experiencia había dejado. El eco de esos recuerdos y la inseguridad la llevaron a una decisión crítica. No solo debía elegir entre dos oportunidades que podrían definir su futuro artístico, sino que además necesitaba enfrentarse a su propia percepción de quién era realmente. Cuando Ana se despidió, dejándole una invitación a unirse a la próxima reunión de artistas, doña Carmen sintió un torbellino de emociones. La luz del atardecer se colaba por la ventana, iluminando el taller y revelando las obras en las que había estado trabajando, un espectro colorido lleno de posibilidades no exploradas. Mientras Ana se alejaba, la abuela se quedó observando el camino por el que se había ido. En ese momento se dio cuenta de algo crucial. Esta era su oportunidad de forjar un nuevo camino, uno que no solo la conectara con su pasado, sino que también la llevara hacia un futuro lleno de promesas. A medida que se acercaba a su lienzo, la ansiedad se transformó en un pulsar decididamente claro. Pero justo cuando iba a empezar a plasmar su inspiración, un nuevo timbre resonó en el aire. Esta vez sabía que la visita podría entrelazarse en el desenlace de su historia, arrastrándola hacia una dirección inesperada. Fue entonces cuando Carmen sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Podría enfrentar las nuevas oportunidades con el mismo vigor que enfrentaba sus miedos. La tensión creció mientras se posicionaba frente a la puerta, consciente de que lo que detrás de ella esperaba podría cambiar irrevocablemente el curso de su vida artística. Doña Carmen, con el corazón palpitante en el pecho, se acercó a la puerta. Tomando una respiración profunda, giró el pomo y la abrió, dejando pasar un aire fresco y vibrante que contrastaba con la tensión en su interior. Frente a ella estaba un hombre de mediana edad, de apariencia griega, con una barba bien cuidada y una sonrisa franca. «Hola, soy Javier, amigo de Ana», dijo extendiendo la mano.
La calidez de su saludo la tomó por sorpresa, y tras un breve intercambio de palabras y miradas, le hizo pasar al estudio. Javier era un curador de arte con referencias en el medio, alguien que había hecho de su vida exponer el trabajo de artistas emergentes. Su mirada atenta recorría las paredes llenas de obras centrifugadas en colores y formas, su visión, como un rayo de luz, iluminaba cada rincón. «Hay algo especial en este lugar», comentó Javier, deteniéndose frente a una de las pinturas que Carmen había estado trabajando en silencio. «Tu uso del color es mágico». Las palabras resonaron en Carmen, reavivando una chispa que creía extinguida. Pero pronto la duda se deslizó entre sus pensamientos. ¿Qué sabía realmente un curador de arte sobre su experiencia, su pasado? Sin embargo, su curiosidad despertó en Carmen una necesidad de explorar su propia voz, sus propios límites. ¿Has pensado en mostrar tu trabajo nuevamente?, preguntó Javier, directo y sin rodeos. La pregunta la golpeó como un chaparrón. Carmen trató de articular una respuesta, pero las palabras estaban atrapadas entre sus ansias y temores. Un torrente de recuerdos pasó ante sus ojos, exposiciones pasadas, aplausos, pero también críticas y desánimos que la habían llevado a encerrarse en su mundo de soledad. «Me gustaría, pero...». Su voz se desvaneció y las palabras que seguían eran un susurro de inseguridades. Javier, percibiendo su lucha interna, se inclinó hacia ella. «Deja que tu arte hable por ti. No debes temer al riesgo. El arte es precisamente eso, la valentía de mostrarse vulnerable». La invitación a la vulnerabilidad resonó profundamente en el interior de Carmen. En años anteriores había dedicado su tiempo a formar artistas, a guiarlos, pero jamás se había permitido a sí misma estar en el centro de esa exposición. Pero ahora existía una grieta en su coraza, una oportunidad de buscar y afianzar su propia identidad artística. A medida que asimilaba las palabras de Javier, su mente comenzó a edificar nuevas posibilidades. Podría regresar al panorama del arte y con ello, iniciar una diáfana exploración personal que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Pero la sombra de la duda no se alejaba fácilmente, el miedo a ser rechazada, a no encajar, a sentirse nuevamente vulnerable. «Te invito a una reunión de artistas la próxima semana», continuó Javier, rompiendo el silencio que se había instalado en el aire. «Considera mostrar algo de tu trabajo. Te aseguro que hay quienes esperan ver lo que tienes que ofrecer». La propuesta la atravesó como un rayo, las palabras quedaron flotando entre ellos, como una promesa de renovación y riesgo. Asentir con la cabeza fue más difícil de lo que Gabriela esperaba. Este era un instante decisivo, un umpire. La idea de lanzarse de nuevo al abismo del arte, de enfrentarse a un mundo que iba más allá de límites autoimpuestos, se agazapaba en su mente. Pero el deseo de revivir su pasión, la necesidad de sentir la adrenalina del aplauso y la crítica, ese fuego que había ardido años atrás, empezó a sobrepasar a su resistencia. Mientras Javier se despedía, Carmen sintió a la vez un vacío y un impulso renovado. Repentinamente aquel estudio, antes un lugar de introspección melancólica, se convirtió en un espacio vibrante de posibilidades. Cada lienzo parecía estar vivo, invitándola a dejar que sus pinceles danzaran sobre ellos. Sin embargo, al situarse frente a su última obra, el eco de la incertidumbre volvió a asomarse. Sabía que en la próxima reunión no solo tendría que presentar su arte, sino también las emociones y experiencias que llevaban. Tiempo guardadas en su interior, el momento de la autoconfrontación se avecinaba, y ahora con más claridad, era consciente de que el impacto de su decisión no solo cambiaría su carrera, sino que definiría quién era en el núcleo de su ser. La figura de Javier se desvaneció en el horizonte mientras ella contemplaba el futuro. Era el momento de dejar todas las dudas atrás y dar un paso hacia lo desconocido. ¿Estaba realmente lista para arrojarse al arte y la vida nuevamente? Esta noche la respuesta se anidaría en su mente. Mientras la noche avanzaba lenta y densa, preparándola para lo que vendría, la luz del estudio se atenuó, y la ansiedad fue reemplazada por una mezcla electrizante de expectativa e incertidumbre. Pero una pregunta persistente resonaba: ¿podría encontrar la valentía que había perdido tanto tiempo atrás, y liberar la artista que todavía habitaba en ella? La verdad pronto se revelaría, y ella estaba decidida a descubrirla. El amanecer trajo consigo un aire fresco y rejuvenecedor, colándose a través de las ventanas del estudio de Carmen. Con cada rayo de sol, la indecisión comenzaba a evaporarse como la bruma matutina. Tomó un instante para respirar hondo, sumida en la luz dorada que le ofrecía una falsa promesa de claridad. Sin embargo, los susurros de la duda le recordaron que solamente tenía una semana antes de la reunión. La presión aumentaba. Carmen se planteó si realmente podía presentar algo que valiera la pena.
Esa ansiedad era un ladrón que sacaba fuerza de su determinación, descolocando cada pedazo de confianza que había empezado a reconstruir. Pero no podía retroceder, había algo en el aire, una expectativa latente de un cambio que esperaba con fervor. Decidió que el primer paso debía ser crear. Se acercó a su lienzo, un tablero en blanco que representaba no solo su habilidad, sino también su vida recién restaurada. Sin embargo, cada pincelada parecía tan pesada como una losa. Era entonces cuando simplemente comenzó a realizar garabatos, dejando que la tinta fluyera sin temor al juicio. A medida que lo hacía, una sensación de liberación empezó a inundar su ser. La creación sin expectativas era como una conversación sincera, un diálogo profundo consigo misma. Con cada trazo, Carmen se permitía explorar viejas emociones, esos fragmentos de su vida que habían quedado sepultados. La pintura no solo era un medio expresivo, era un espejo de su alma, una forma de confrontar sus temores y traumas. En cada color que elegía, en cada forma que trazaba, su historia se veía reflejada, el amor, la pérdida, la frustración y sobre todo, la esperanza. Un día antes de la reunión, Carmen miró su obra, ahora repleta de vibrantes matices y formas entrelazadas que hablaban de su historia compleja. No era perfecta, pero era sincera, y esa sinceridad se sentía como una victoria personal. Mirando el resultado final, por primera vez en muchos años, sintió una agudización de orgullo. Entusiasmada, decidió practicar cómo presentaría su obra. Con cada palabra que pronunció frente al espejo, la confianza comenzaba a tomar forma, desafiando a la voz interna que señalaba sus inseguridades. Confrontar la imagen de la artista que había sido y que podría llegar a ser de nuevo resultaba liberador. La aversión al rechazo se suavizaba mientras Carmen ensayaba su discurso, convirtiendo sus temores en un motor que la impulsaba hacia adelante. El día de la reunión llegó velozmente, cargado de emociones. Mientras se preparaba, las mariposas en su estómago se multiplicaban, revelando la combinación de miedo y expectativa. Tenía claro que el éxito no se mediría únicamente por la aprobación ajena, sino por el acto mismo de compartir su esencia. Al llegar al lugar del encuentro, la atmósfera vibraba con una energía palpable. Artistas de diversos estilos y trayectorias se mezclaban, todos cargando sus propias historias justas junto a sus obras. Al observar las creaciones a su alrededor, Carmen sintió como la comunidad que una vez había creído perdida resurgía a su alrededor. No estaba sola, compartían luchas y pasiones, una conexión inesperada que la llenaba de aires renovadores, mas cuando fue su turno de exponer, un silencio envolvente la rodeó. En ese instante las dudas amenazaron con asomarse nuevamente. Sin embargo, recordó sus garabatos, la sinceridad de la expresión que había plasmado en el lienzo, y se empoderó con esa memoria. Esta obra representa más que un simple cuadro. Es un reflejo de mis miedos y esperanzas. Es una parte de mí. Las palabras fluyeron, haciéndose eco en una sala que parecía respirar junto a ella. Pero en lo profundo de su ser, sentía un giro nuevamente, una vibración de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. ¿Y si el aplauso no llegaba? ¿Y si lo que allí presentaba sacudía más que vallas creativas? Todo pendía de un hilo que comenzaba a tensarse entre el reconocimiento y la vulnerabilidad. Carmen lo sabía, el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de mostrar su arte, de abrir su corazón a nuevas realidades y posibilidades? ¿O caería nuevamente en esa caverna de duda? Su historia, aún en construcción, prometía ser reveladora, con cada pincelada convirtiéndose en un eco de lo que estaba por venir. El silencio que siguió a su presentación fue un eco ensordecedor. Carmen observó los rostros de aquellos que la escuchaban. En cada mirada, una mezcla de curiosidad y juicio. La incertidumbre se apoderó de su mente como un hilo enredado. Preguntas empezaron a surgir con furia. ¿Qué pensaban realmente? La estaban evaluando o escuchando. Mientras se sentaba, sintió como la energía del lugar cambiaba. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto, otros siguieron. Pero Carmen no podía concentrarse en el aplauso. Su mente estaba ocupada en un laberinto de autosabotaje. La vulnerabilidad que había sentido al compartir su esencia ahora se convertía en temor. ¿Era suficiente? Las conversaciones que se generaron después de la exposición revelaron a Carmen la diversidad de opiniones y sentimientos. Me llegó mucho lo que dijiste, le comentó una mujer de cabello gris y mirada amable. Tu cuadro es un espejo de mi propia lucha. Eso resonó en ella. Pero era posible que lo que había expresado pudiera impactar a otros. En las noches siguientes, en su estudio, Carmen se encontró sumida en la reflexión. Cada trazo en su lienzo se sentía más necesario. La presión de ser escuchada le brindaba la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión.
Empezó a experimentar con diferentes técnicas, dejando que el arte fluyera sin los límites autoimpuestos. El proceso era como un abrazo cálido, reconfortante y desafiante al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su arte, la sombra de la duda comenzaba a proyectarse nuevamente. Las voces internas que una vez le habían susurrado sobre su falta de valía regresaban con renovada fuerza, cuestionando cada decisión creativa. Fue entonces cuando Carmen decidió desafiarse en otro ámbito. Se inscribió en un taller de arte experimental que prometía ser un espacio seguro para probar nuevas técnicas sin el miedo al juicio. La primera sesión fue intimidante. Técnicas desconocidas, una multitud de materiales, y la presión de otros artistas que parecían más seguros. Pero decidió que esta era una oportunidad valiosa para liberarse de sus propias cadenas. Con cada visita al taller, notó un cambio en sí misma. La inseguridad comenzó a transitar hacia una curiosidad refrescante. Aprender de los demás, compartir ideas y ver cómo cada artista abordaba el proceso la llenó de una energía creativa renovada. Era como si cada interacción fuera un nuevo capítulo en su viaje personal. Carmen empezó a apreciar no solo su evolución, sino la del conjunto del grupo. Estaba adorando el intercambio genuino de ideas. Sin embargo, hubo un momento clave cuando tuvo que exponerse nuevamente, esta vez ante un grupo diferente, una audiencia más informal pero igualmente crítica, sus amigos más cercanos. En la primera reunión, al preparar sus pinturas, comenzó a sentir un terror visceral. ¿Cómo podría abrir su corazón una vez más? Debería mostrar sus obras en su estado más crudo y vulnerable. Las viejas preguntas regresaron. Finalmente, decidió ir más allá de la superficie. Se sentó con un lienzo en blanco y un montón de tintas, dejando que el caos de sus emociones fluyera a través de sus manos. En esa explosión de creatividad, comprendió que mostrarse vulnerable era su verdadera fortaleza. Al final de la presentación, sus amigos agradecieron su valentía y se llevaron una lección sobre autenticidad. Cada paso la acercaba más a un poderoso descubrimiento. El arte no era solo una expresión de habilidad, sino un viaje hacia el crecimiento personal. Se sintió más viva que nunca, pero la inquietud persistía. ¿Qué pasos estaba lista para dar a continuación? La búsqueda de su voz apenas comenzaba a desvelarse. Cuando un nuevo proyecto artístico surgió en su mente, la idea se sintió como un grito interior. Era el momento de rendir cuentas consigo misma, de ir incluso más allá de lo que había mostrado. La meta se definía, pero la mezcla de miedo y emoción también creció en intensidad. ¿Acaso este proyecto sería su verdadera reivindicación personal, o un nuevo refugio para las dudas que había logrado superar? La tensión era palpable y el momento decisivo estaba cada vez más cerca. La mañana del día siguiente, doña Carmen despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El sol entraba por la ventana, bañando su taller de luz dorada, y en cada rayo sentía el eco de las palabras que había decidido lanzar al mundo. Se miró en el espejo y vio no solo a una abuela, sino a una artista renovada, dispuesta a tomar las riendas de su vida y su arte. Había pasado de ser una mujer atrapada entre expectativas familiares a convertirse en la protagonista de su propia historia. Con la decisión ya tomada, Carmen se sentó frente a su lienzo en blanco. Tomó un pincel en su mano, una herramienta que había querido dejar de lado y que ahora era símbolo de su voz resurgente. Comenzó a pintar sin miedo al juicio, dejando que sus emociones fluyeran sobre la tela. Cada trazo informaba su historia, su lucha, su pasión, el amor por los colores que ahora se convierten en su mejor amiga. En lugar de luchar contra sus inseguridades, decidió abrazarlas, utilizar cada una como un color en su paleta. Su celular vibró en la mesa y al mirarlo, vio un mensaje de Javier, el curador. ¿Lista para la exposición del próximo mes? La gente está emocionada por conocer tu nuevo trabajo. Miró hacia sus lienzos, cada uno era un testimonio de su recorrido, y por primera vez se sintió preparada para compartirlo sin reservas. Estoy lista, se dijo a sí misma, y la sensación de su corazón latiendo con fuerza se mezclaba con un rayo de certeza. Días después, al llegar el momento de la exhibición, Carmen sintió la emoción fusionarse con un toque de nervios. Se acomodó frente a sus obras, y aunque recordaba las miradas críticas de la última vez, se dio cuenta de que esa experiencia no definiría su presente. El orgullo de ser una artista la envolvió y pronto, la sala comenzó a llenarse de amigos, familiares y curiosos, sus rostros iluminados con sonrisas genuinas. Al tomar el micrófono, su voz resonó firme y emotiva. Esta obra es una síntesis de mi vida, cada trazo refleja mi historia, mis miedos, y lo más importante, mi libertad. Las palabras que antes parecían un desafío ahora salieron con claridad, y la audiencia respondió con aplausos cálidos. Sintió el reconocimiento fluir hacia ella, acompañándola en su victoria personal. Carmen miró a su familia,
ahora no como jueces, sino como parte del viaje que había decidido emprender. Su hijo la miraba con una mezcla de orgullo y comprensión, y su nuera, antes escéptica, aplaudía con sinceridad. En ese instante supo que su decisión había influido en su entorno, desmontando prejuicios y construyendo puentes de aceptación y apoyo. Sin abrir la puerta de lo que fue, decidió que ahora el futuro sería suyo. Poco a poco, comenzó a recibir invitaciones de galerías, y todas las críticas que había temido se convirtieron en oportunidades de crecer. Cada exposición era una validación de su renacimiento, un eco de su entrega de los colores que ahora llenaban no solo su lienzo, sino también su corazón. Doña Carmen estaba viva, y esta vida era su arte. Los días se convirtieron en semanas, y cada nueva obra que creaba era un paso hacia un camino que antes parecía inalcanzable. Por primera vez, no trabajaba para el aplauso de los demás, sino para el deleite de su alma. Con cada pincelada, su espíritu se volvía más fuerte, y ahora estaba decidida a formar parte activa de esa comunidad artística que antes había ignorado. Sabía que sus experiencias podían inspirar a otros, así que comenzó a organizar talleres para nuevos artistas, ofreciendo su sabiduría y enseñando a otros a encontrar su voz. Finalmente, Doña Carmen se convirtió en una artista respetada y una gran mentora, mostrando que siempre hay tiempo para reinventarse y alcanzar los sueños. La mujer que había sido una abuela tradicional ahora firma su nombre en cada obra como un símbolo de valentía y transformación. El eco de su pasado, que en algún momento fue una carga, se había convertido en la base de su éxito. Con fe renovada y espíritu indomable, Doña Carmen finalmente encontró no solo su pasión, sino también la autenticidad que siempre había buscado. Estamos frente a un final que no es solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Doña Carmen ha demostrado que nunca es tarde para comenzar a vivir plenamente. No esperen ni un segundo más para unirse a esta emocionante aventura. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos sigamos escribiendo historias de superación personal.